Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Al final el camino parte también de las sombras, es la experiencia, ¿no? Sí. Que te da más recia, tal vez, de aprender o de enfrentar cuestiones que en la vida se te van presentando, ¿no? Y evidentemente, conforme avanzábamos, o avanzaba yo en mi carrera, sentía que era el camino correcto. Sí. Lo cierto es que cuando tú decides ser servidor público, tienes que partir de la base de que no puedes tener un gran estilo de vida. Cuando cambia el gobierno, cuando, digamos, ingresa un gobierno de oposición, el PAN, Sí. el gobierno federal, yo decido, aunque tenía la invitación de quedarme, en aquel tiempo era director de obras, conservación y equipamiento de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Okay. Y me ofrecen quedarme como asesor en aquel tiempo de la oficial mayor. Sí. Pero bueno, pues obviamente por una convicción personal decidí retirarme y entonces por primera vez me arrojé a los brazos del ejercicio profesional, ¿no? Sí. Entró evidentemente en crisis el sistema de partidos, la democracia se cuestionó Sí. en todo el mundo, la opinión pública como la conocimos en los años, todavía en los 90, cambió radicalmente, o sea, Con las redes con las redes sociales, la tecnología aceleró, cambió los focos de opinión y de atención y generó evidentemente un mar de información. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por una vez más estar atentos y darnos lo más preciado que tenemos todos, el tiempo, a este espacio, la historia detrás del personaje, dentro de todos los esfuerzos y programas de nuestra casa productora de SIG Productions. El día de hoy, bueno, pues me siento sumamente honrada y complacida porque me acompaña un gran personaje que sé que ustedes lo identifican y en cuanto abramos la toma sabrán quién es, pero lejos de eso quiero que sepan que lo poquito o lo mucho que conocemos y ahorita vamos a abundar en todo lo que ha tenido que pasar para llegar a donde está, para que sepamos todo lo que cuesta, que es un hombre de visión, es un hombre de familia, a pesar de su trabajo, ha sabido balancear entre la Secretaría General de Gobierno de Baja California y su vida personal por esos valores bien cimentados. Bienvenido a la historia detrás del personaje, Alfredo Álvarez Cárdenas. Muchas gracias. Un buen recibimiento, ¿no? No, hombre, inesperado y muy emotivo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y lejos de todo el currículum profesional que pudiéramos estar mencionando, yo sé que a lo mejor la agenda no ha permitido ver de fondo el formato de este podcast, pero es muy humano, es sacar precisamente el lado humano del político o del empresario que vemos a veces inalcanzable, sin saber todo lo que han tenido que pasar para llegar a donde están. Entonces sí me interesa empezar por el principio, claro, sí. Y saber, por ejemplo, que nos empiece a contar cuáles son las cosas importantes que marcaron su etapa de infancia, que sí influyen para después ser de la forma que son. Sí, claro que sí. Bueno, pues los padres son determinantes, ¿no? Sí. En las conductas de los hijos. Yo crecí en una familia pues muy unida, con una madre muy dura, muy responsable, muy comprometida con la educación de sus hijos y con un padre que fue muy generoso también, como mi madre, y un gran ejemplo, ¿no? Obviamente, desde muy pequeño supe que quería estudiar Derecho, ¿no? ¿Sí? Obviamente por la influencia de mi papá. Okay. Mi papá fue durante muchos años aquí en Baja California y en varias partes del país funcionario público, aquí fue delegado de comercio, pues no sé, 15 años, tal vez 18, y delegado de Infonavit, y bueno, recorrimos la República como familia de un funcionario que iba y venía a lo largo del país, ¿no? ¿Y cómo es, secretario? ¿Cómo es? Bueno, Alfredo, porque le estoy preguntando Sí, al claro, humano, no al claro, hombre. gracias. ¿Cómo es, Alfredo, estar en una etapa a lo mejor donde tus amigos es lo más importante? Cuando recién haces un grupito, perteneces a una bolita y te identificas con todos tus amigos, de repente tener que estar cambiando por circunstancias ajenas a ti, de ciudad, de estado,
y te amplía obviamente el panorama cultural, pero siempre ese desprendimiento de las personitas que quieres, ¿no? Fíjate que no fue, digamos, nunca un problema porque realmente nos mudábamos muy seguido. O sea, estábamos, no sé, 1 o 2 años en alguna ciudad y nos movíamos a otra, ¿no? Realmente mis papás se asentaron en Baja California cuando yo tenía ya 8 años. Entonces toda la primera infancia pues nos la pasamos conociendo Tuxpan, Chiapas, San Luis Potosí, o sea, la Ciudad de México, obviamente. Sí. Y acompañando pues la carrera de mi papá, ¿no? Ya cuando llegan ellos aquí, yo tenía 8 años, y aquí ya nos asentamos. Tuvimos una vida pues ya más serena, más vinculada a un trabajo relativamente permanente, en una actividad muy clara, pública, que siempre fue lo que le gustó a mi papá. Y ya después yo decidí, 8 años después, a los 16, cambiar, irme a estudiar Derecho a la Ciudad de México, y de ahí en adelante seguimos la ruta de un poco de cambiarme constantemente. Yo he estado, como tú sabes, moviéndome mucho también. He vivido aquí en la Ciudad de México, en otros países, un poco en función de esa misma carrera que va uno buscando su vocación, ¿no? El servicio público, que nunca tuve duda que quería ser servidor público, que quería ser abogado. Porque aparte lo traías en la sangre. Sí, el ejemplo pues es muy fuerte, ¿no? El ejemplo de los papás es muy fuerte en ese sentido, y fue por supuesto pues definitorio en ese sentido, ¿no? Sí. Luego mis maestros en la universidad pues fueron otro ejemplo. Y bueno, pues es como te vas construyendo, ¿no? En la medida que vas rodando en la vida y que te vas acercando a las fuentes de las cosas que quieres o que anhelas, y a la gente que está ahí que te ayuda, ¿no? Y es que cuando ya vemos a personalidades, ¿no? Funcionarios, artistas, empresarios, con mucho impacto, penetración, como es tu caso, o reconocimiento social, fama, éxito, ¿no? Se nos olvida a veces los sacrificios que todos tuvieron que hacer en cierto momento para llegar al éxito. ¿Cuáles han sido esos mayores sacrificios o las cosas que sin duda tuviste que dejar por conseguir otra, por seguir tus sueños, tu vocación y seguir el legado de cierta manera del padre, ¿no? Uh-huh. Pues la vida siempre, como decía un amigo mío político también, pues es un camino de luces y sombras, ¿no? Siempre tienes... ¿Más sombras que luces? Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Al final el camino parte también de las sombras, es la experiencia, ¿no? Sí. Que te da más recia, tal vez, de aprender o de enfrentar cuestiones que en la vida se te van presentando, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, en efecto, ha habido, digamos, sacrificios, algunos muy de mi familia, de mis hijos, de mis hijas, ¿no? En esos cambios que también he tenido, pero también el cambio pues supone siempre una oportunidad, ¿no? Sí. Una riqueza de conocer gente, conocer incluso culturas, de acercarte incluso a las experiencias de otras visiones que te permiten mejorar tu propia concepción del mundo, ¿no? Entonces sí ha habido sacrificios, no han sido grandes sacrificios. Gracias a Dios tenemos salud, mi familia también, mis hijos, mis hijas también, y entonces hemos tenido esa fortuna, y bueno, pues con salud y voluntad siempre se consiguen las cosas, ¿no? Sí. Otra parte que me estaba despertando conforme vaya contestando las preguntas es, se me despierta un poquito el tema de mientras más trabajas en automático por conseguir algo material, por tener un mejor estilo de vida, porque es un gran compromiso para el hombre que sí se formó como el ejemplo de ser proveedor, de ser el jefe de familia, de agarrar el timón y guiar un barco, dejas un poquito de autoconocerte. ¿En qué momento Alfredo Álvarez dijo, nací para esto, le quiero seguir aquí porque estoy convencido que tengo aparte la capacidad y el perfil? Pues prácticamente desde joven, y obviamente el paso por la vida te va confirmando tus
ocasiones o desconfirmándote. En mi caso, Sí. afortunadamente fue una confirmación y evidentemente conforme avanzábamos o avanzaba yo en mi carrera, sentía que era el camino correcto. Sí. Lo cierto es que cuando tú decides ser servidor público, tienes que partir de la base de que no puedes tener un gran estilo de vida, o sea, Ni tiempo. No, ni tiempo, no tiempo es el único recurso que tienes, ¿no? No puedes tener, digamos, un estilo de vida alto. Los servidores públicos digamos, no tienen, como mucha gente piensa, grandes salarios. No debieran tener, ¿no? Tienes que adaptarte un poco a las circunstancias. Cada cambio de función también supone un cambio que puede ser incluso a la baja de tus ingresos. Y sí, obviamente tienes el compromiso familiar de ser proveedor de tu casa, por lo menos en mi generación, ese era una consigna, ¿no? Trabajar o hacer lo que tengas que hacer para generar, digamos, la estabilidad del desarrollo de tu propia familia, ¿no? Ese siempre es un reto, pero bueno, pues no puedo dejar de reconocer el apoyo que tengo de mi esposa siempre, claro, también para, digamos, sortear es clave. los momentos complicados. Es que una pareja te puede hundir o te puede impulsar, ¿verdad? Totalmente es clave, ¿no? Sí. Entonces esa parte es, digamos, un buen motor que te ayuda a mover las propelas y a sacar adelante lo que tengas que hacer, ¿no? Ha habido momentos difíciles, sí, ha habido situaciones complejas, por ejemplo, cuando yo trabajo en la función pública desde los 15 años. Empecé como encuestador de hogares, me acuerdo. Sí. Y cuando cambia el gobierno, cuando, digamos, ingresa un gobierno de oposición, el PAN, sí, el gobierno federal, yo decido, aunque tenía la invitación de quedarme, en aquel tiempo era director de obras, conservación y equipamiento de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Okay. Y me ofrecen quedarme como asesor en aquel tiempo de la oficial mayor. Sí. Pero bueno, pues obviamente por una convicción personal decidí retirarme y entonces por primera vez me arrojé a los brazos del ejercicio profesional, ¿no? Sí. Qué difícil que también, difícil, ¿no? Que fue, otro reto. Fueron un par de años complicados, ¿no? Sí. En lo que vas avanzando, emprendiendo, ¿no? Y los desafíos que viviste como emprendedor son muy parecidos a los que hoy viven los emprendedores. Yo creo que sí, porque te enfrentas, independientemente de si tienes o no tienes para hacer una inversión de emprendedurismo. De cualquier manera te enfrentas a un mundo y a un mercado desconocido, en este caso profesional, ¿no? Sí. En el que obviamente tampoco te conoce, pero tienes una idea de las cosas que puedes hacer y que puedes ofrecer, digamos, ¿no? Desde, sí. Incluso en mi caso, desde la experiencia de haber sido servidor público, ¿no? Claro. Gestionando incluso otras empresas o gestionando, además de la cuestión litigiosa y corporativa. Pero pues sí, es retador cuando siempre has tenido una carrera más o menos en el servicio público permanente, aunque los cambios siempre me llevaron de un lugar a otro. De repente haber tomado la decisión de no participar deliberadamente. Es que yo no puedo con gobierno, eso, ¿no? Porque acostumbrado a por lo menos tener tu quincena estable, ¿verdad? Los ingresos yo creo que son donde más se van reflejados cuando un emprendedor sabe resistir y confiar y tener la esperanza tanto en su capacidad como en lo que trazó de proyecto, ¿no? Exacto. Pero los ingresos es mucho más fácil ser empleado que ser dueño, sí, ¿no? Sí. Pues son retos distintos, ¿no? Son retos distintos. También el riesgo implica mayor utilidad en el éxito, ¿no? O sea, mayor beneficio y eso es lo que genera o es el motor de esa actividad, ¿no? En este caso, pues la actividad profesional tiene otra lógica, ¿no? Ahí tienes que ir a buscar a los clientes, ganártelos. Esa fue una experiencia muy enriquecedora. Y retadora, y en ese momento ya tenía hijos, ya tenía 2 hijos en la universidad. No, hombre, pues más. Uno aquí en la prepa. Porque había que brincar a ese lado desconocido, sí, o poco conocido, con fe, con esperanza, pero sin tener la certeza de, y los gastos sí tenían certeza, por lo menos había que comprar mandado, eso sí hay, ¿no? Cada mes llegan puntuales los recibos, ¿no? Eso no hay falla. Sí, fue una parte retadora y me ayudó mucho también mi esposa
Sí, a navegar esa corriente sí, sin naufragar. Y bueno, pues es parte de los aprendizajes de la vida. sí. Después ya me incorporé otra vez, me invitaron en la Ciudad de México a participar en el Poder Judicial en la Ciudad de México. Ya me fui Wow. a trabajar al Poder Judicial y ya otra vez reconecté con la vida pública, ¿no? Que es Sí. finalmente la función que a mí me gusta, ¿no? O donde encuentra Alfredo Álvarez la pasión. Sí, totalmente. Todos los días, sí, sin Pero duda. ¿qué te apasiona de estar en el sistema? La posibilidad de resolver cuestiones que tienen Bueno, eso es un lo que... claro impacto, impactas a la gente, para bien o para mal, ¿no? O sea, tampoco no son los servidores públicos dioses, ¿no? Se Sí, equivocan o nos equivocamos también sí. eventualmente y aprendemos también sobre la marcha de cosas distintas. Cada función tiene una naturaleza Ujú. distinta. Son animales que se mueven de manera parecida, pero que pertenecen a camadas distintas, ¿no? Sí. Entonces sí es muy interesante esa parte, pero sí me parece que el gran satisfactor pues es la posibilidad de tener un impacto en la gente, ¿no? O sea, que es la responsabilidad de un servidor Sí. público, ¿no? Atender al público, resolver cuestiones en la medida de que las capacidades y las circunstancias se lo permiten, ¿no? Sí, eso la verdad es que sí debiera de ser la gran responsabilidad de un servidor público. Lamentablemente no todos entran ni con esa convicción, ni con esos valores, ni con esa responsabilidad social, ¿no? Ni ética. Pero ese ya sería otro temita. Entonces, eso seguimos hablando de una etapa todavía que estaba en la Ciudad de México. Sí, yo tuve varias entradas y salidas de Sí, Tijuana, por decirlo así, ¿no? sí, Llegamos aquí a los 8 años, mi base fue Tijuana sí. siempre, me fui a estudiar a los 16 años la licenciatura, terminé a los 20 en la Ciudad de México, me regresé a los 21 a trabajar. En aquel tiempo había conseguido una beca para irme a estudiar al extranjero, Sí. a París, y me regresé a estudiar el idioma, me habían ya aceptado en la universidad, y en aquel momento entré a trabajar de mediador en la Profeco. Ok, también en la Sí, Profeco. ahí fui mediador. Después se vino la devaluación, la primera de los años Fatal, 70, ¿verdad? fatal, fatal. ¿Cómo se sintió la devaluación? Pues yo lo que te diría es que Tijuana y Baja California en general tiene una enorme capacidad de adaptarse a los cambios muy dinámicos. Sí. Fue tremendo. Después fui delegado de la Profeco, inmediatamente después, a los Ok. 22 años. Súper Y chiquito. me tocó, digamos, librar la devaluación desde la Profeco, ¿no? Todo lo que significó reetiquetar productos. En aquel tiempo, la canasta básica tenía los precios controlados. Los productos tenían control de precios, entonces era un reto mantener el control y por otro lado una inflación galopante que Sí, empujaba la devaluación y que obligaba evidentemente a los empresarios a poder refinanciarse y no lo podían hacer más que incrementando precios. Entonces había sí. siempre una especie de tensión ¿Y cómo entre... lograban? ¿Cómo lograban tener un acuerdo prácticamente entre ese control de la base de la canasta básica y la necesidad que estaba latente también de los Fue muy empresarios? retador, fue ¿Sí? difícil, hubo cierres de empresas por violación de precios. Finalmente, creo que la mejor vía, y lo sigo haciendo ahora en el trabajo de la Secretaría General de Gobierno, es dialogar, entender a las partes, ¿no? Los que participan en los procesos productivos. En aquel tiempo nos tocó, después de este hecatombe, ¿no? Que nos cayó todos como Sí, chaparrón de agua fría, que sí. no lo esperábamos. Todo el tema de los Nexpesos y todas estas cosas que se vinieron, Fatal. el cierre de bancos, etcétera, etcétera. Fue pues abrir el diálogo con los productores, con los empresarios, comerciantes, entre el gobierno federal, el estatal en aquel Sí. tiempo, y por supuesto pues, el sector productivo, ¿no? Y bueno, pues fuimos construyendo rutas que nos permitieran avanzar en los dos sentidos, flexibilizando un poco el tema de los controles,
Y bueno, pues los inversionistas, los emprendedores, Sí. realmente enfrentando una situación compleja, ¿no? De Sí, sí, de poder, por sí. el reabastecerse, Sí. reproducir, etcétera, etcétera, fue todo un proceso. Pero yo creo que en ese sentido, Baja California ha sido ejemplar. Hay una enorme capacidad, ayuda muchísimo la vecindad con los Estados Unidos, Sí. que tiene un mercado muy dinámico, que se pueden competir con precios y calidades mejores, digamos, bueno, ahora en el país ya la apertura comercial ha permitido traer productos, pero en aquel tiempo no había productos en México como los había aquí, la posibilidad de Sí. que los comerciantes pudieran comprar saldos, por ejemplo, de ropa o Sí. alimentos, etcétera, etcétera, a un precio distinto. Y eso, de alguna manera, fue una especie de amortiguamiento de esa etapa que vivimos. Yo, obviamente, derivado de la evaluación, pues ya no me pude ir a estudiar afuera, a París, y me quedé a terminar la función ahí de delegado de la Delegado de la Profeco, ¿no? Profeco. Oiga, pero no debemos de olvidar, ustedes que están viendo minuto a minuto este podcast, que tenía apenas 23 años. Sí. Entonces, es que yo estoy viendo algo increíble. Yo ya me adelanté. Que la vida estaba preparando a Alfredo Álvarez para ser protagonista, en donde sí necesitabas herramientas de negociación, en donde claro. sí ibas a necesitar el diálogo, Sí, sí, sí. porque hoy más que nunca lo estamos viendo. Pero Así regresemos un poquito para allá y luego. Bueno, luego me vuelvo a ir de Tijuana. Ajá. En aquel tiempo convivimos, mi papá y yo, él era delegado de comercio, yo era delegado de la Profeco, entonces convivimos en esa batalla por la devaluación. Ya después yo tuve muy buenos maestros en la universidad, estuve en la Universidad Autónoma Metropolitana, que fue la alternativa que generó, impulsó el gobierno federal para compensar los problemas que se habían presentado en el 68 en la UNAM. Y en esa universidad particularmente, que decidí estudiar, y porque también hice el examen de admisión en la UNAM, fue precisamente porque la vocación del abogado que formaba la metropolitana, la UAM, Sí. era con vocación al servicio público, o sea, formaba funcionarios públicos, ¿no? Entonces, con esa vocación le aposté en la UAM. Tuve extraordinarios maestros que después fueron grandes funcionarios. Uno de ellos fue Mario Melgar y Ruiz Massieu, que forman parte de un equipo político. Y cuando terminó la universidad, yo fui adjunto del maestro Ruiz Massieu en una de las materias de Derecho Público, por cierto. Y cuando me regreso a Tijuana, para ponerme a estudiar el francés y según yo, a estudiar, me apoyaron mucho mis maestros. Ay, wow. Y luego, cuando termino la Profeco, me invita el licenciado Ruiz Massieu, que era en aquel tiempo, bueno, nos fuimos a la campaña del presidente de la Madrid, se encargaba de los programas de desarrollo municipal, a la campaña. Y después de la campaña, el presidente de la Madrid ya me incorporo, me invita a ser su secretario particular en la Secretaría de Salud. Él era oficial mayor, luego fue subsecretario. Es que no puedo entender qué gran maestro y cómo estuvo tu experiencia de alumno de ese gran aprendizaje de ser. O sea, mi papá sin duda pues fue mi mentor en muchos sentidos, ¿no? Sí. Pero ya desde el punto de vista técnico, profesional, la enseñanza de estos maestros de Mario Melgar. Y con ese ritmo, ¿no? Así es, de Ruiz Massieu, de todo porque era un equipo de mexicanos que traían, digamos, esa vocación, fue pues muy clave para determinar algunas cuestiones que yo no hubiera entendido de otra manera si no hubiera sido con esa influencia, ¿no? ¿Y cómo se ha deformado también, adelantándonos un poquito, porque me gusta hacer las comparaciones, y que la gente sepa también de los diferentes contextos, ¿no? Cómo muchos nos hemos tenido que actualizar, seguir innovando para tratar de darles lo mejor a las nuevas generaciones, ¿no? Y de ahí se entienden muchas cosas. Entonces, como antes un secretario particular era, además del alumno, el operador también muchas veces del titular, ¿no? Tenía una figura sumamente importante y hoy creo que se ha deformado un poquito ese papel, ¿no? Yo creo que pues, es parte de los cambios de la evolución, ¿no? Yo creo que el tema es
siempre ha habido cambios digamos, muy intensos, ¿no? En los últimos 10, 15 años. Hace rato lo platicábamos, ¿no? La tecnología generó una aceleración de procesos, cambió el mundo, no solamente cambió nosotros en Tijuana, y esos cambios pues han repercutido en muchos niveles, ¿no? Lo comentábamos en la mañana cuando estábamos con los empresarios del CDT, entró evidentemente en crisis el sistema de partidos, la democracia se cuestionó en todo el mundo, la opinión pública como la conocimos en los años, todavía en los 90, cambió radicalmente, o sea, con las redes sociales. Con las redes sociales, la tecnología aceleró, cambió los focos de opinión y de atención y generó evidentemente un mar de información que está a la mano de los ciudadanos en cualquier momento. Y un mar muy revuelto. Todos los mares tienen de todo, tienen todo tipo de peces y todo tipo de flora, ¿no? Entonces, pues también hay que aprender a navegar. Sí, y también mares, la forma en que la gente consume la información, ¿no? Hoy como que sentimos, ese es el gran reto. Como público, todo queremos más rápido. Cuando vemos noticias, nada más nos vamos por la de 8 columnas y ya no nos interesa el cuerpo de la nota, y los medios también, algunos aprovechándose de esa bagaje o de esa poca interés que tenemos de leer a fondo algo, pues ponen títulos más llamativos nada más para el consumo. Pues es parte de siempre ha habido, en menor dimensión, con menor intensidad, porque ahora la diferencia es la velocidad, ¿no? Pero siempre ha habido, digamos, estos fenómenos en torno a la opinión pública, que siempre es complejo, los intereses juegan un rol, por supuesto, y también pues hay evidentemente siempre un reto de los periodistas, pues como tú, de buscar una línea ética y trabajar por ahí, ¿no? Y construir, hace rato lo platicábamos, ¿no? De alguna manera, cuando hablábamos de los temas políticos, ¿no? De las propagandas negras y tal. Pues, qué interesante evidentemente está eso. Tú puedes apostarle a eso o apostarle a que la verdad siempre saldrá a flote y que tendrás que tener tú, evidentemente, una apuesta ética o no sobre un sentido de lo que quieres expresar, en este caso, pues sí, tratar de caminar por una ruta, digamos, luminosa, ¿no? Y sobre todo, en base a qué quieres cimentar tu éxito, ¿no? O tu legado, o el objetivo a donde quieras llegar, ¿no? Independientemente de lo que te dediques, si somos acá los medios de comunicación, también tenemos formas de hacerlo a lo mejor más rápido, más comercial, lo que quiere la gente, o seguir tu estilo con tus valores, que probablemente vamos a llegar un poquito más lento, pero que también es mantener una postura. De mercado, y ustedes como políticos también hay muchos estilos de gobernar, de tomar decisiones, de proyectar su imagen, que ha hecho auténtico a Alfredo Álvarez en pues cargo de mucha responsabilidad, de toma de decisiones, de un desgaste a veces, de cuestiones ajenas que no puedes controlar, pero que tienes que resolver en el momento. ¿En qué momento te preparas para tener tanta agilidad mental y poder negociar y poder sacar esos temas que sí le importan a la gente más allá de lo mediático? Pues es parte de la formación, es parte también de aprender a escuchar, que siempre es difícil, ¿no? Y bueno, pues algunas, como en la vida, algunas las ganas y otras no, ¿no? Pero bueno, pues la idea es, como te decía al principio, apostar para ver cómo haces el cambio en la comunidad. Sí, ¿en qué momento te dijo, sobre todo porque me fui a todas las notas cuando supe que nos ibas a dar el tiempo de estar aquí, nos metimos a ver cuáles son las cosas que se saben de ti más allá de las notas informativas? ¿En qué momento pudieras darnos una descripción al momento en que te invita la gobernadora a ser parte importante de su equipo? El secretario general de gobierno no es poca cosa, ¿no? O sea, tiene que tener la capacidad prácticamente de tener el control de la política interna y externa de todo un estado. Entonces, ¿cómo te lo plantea? Y saber qué sacudió en ti en ese momento, cuando estabas a punto de entrar a uno de los retos más importantes de tu vida.
Fíjate que mucha emoción, pero primero decirte que sí, siempre la gobernadora fue muy generosa, me invitó incluso a participar en su campaña cuando fue presidenta municipal, Sí. cuando corrió para la presidencia municipal de Mexicali. Ahí formamos parte del equipo, digamos, de asesores del think tank, Sí. de la candidata en aquel tiempo. Yo recién regresaba de otras de mis idas de Baja California. Sí. Esta vez venía de trabajar en la Embajada de México en Países Bajos. Sí. Llegué a Tijuana. Marina me hizo favor de invitar ahí como asesor. Después llegó al gobierno de Mexicali, me hizo también favor de invitar. No pude participar en esa ocasión porque recién llegábamos, mi familia y yo, de estar mucho tiempo fuera de Baja California, y pues mis hijas ahí sí iban a resentir un poco el cambio, entonces ella lo entendió, y ya me volví a incorporar en la campaña. Bueno, obviamente estuve ahí colaborando indirectamente con el equipo, y ya me volví a invitar a participar en la campaña de gobernadora para encargarme de lo que era el plan de gobierno, la propuesta de gobierno, y en ese momento el discurso, la parte de arranque de la campaña. Con el discurso me correspondió a mí hacer esa parte. Cuando la gobernadora asume el poder, me invita a ser coordinador de su gabinete. Ahí me ocupé 2 años en la coordinación de gabinete. Y luego pues hubo cambios. Catalino salió a hacer campaña y la gobernadora me hizo favor de designarme ahí en la Secretaría General de Gobierno, lo cual evidentemente pues es una distinción que yo aprecio y que también me compromete en sentido positivo mucho con la gobernadora y con su gobierno, ¿no? Sí. ¿Qué crees que vio en Alfredo Álvarez para esa posición, sobre todo con ya un tiempo de saber cómo estaba jugando sus piezas? Y Alfredo Álvarez es el perfil idóneo que necesito. Pues ahí pueden suceder varias cosas, porque no sé, no podría contestarte esa pregunta, que se la voy a hacer cuando termine el gobierno. Porque no sé si me quiere, gobernador, o si no me quiere. No, porque puede ser que no había otra opción. Sí. Puede ser que, bueno, pues es la mejor ficha que tengo aquí a la mano en el momento. Puede ser que haya visto otras cosas que no me dijo. Lo que sí me queda claro, pues que obviamente es un acto de confianza, de mucha confianza, un acto de cierto reconocimiento que yo siempre he apreciado mucho de la señora gobernadora. Y realmente nunca pregunto, siempre pregunto ex post, o sea, después de que pasan, les pregunto a mis jefes, bueno, ¿por qué me designaste? Porque evidentemente la vida, el paso, digamos, del tiempo y de la función también le da a tu jefe otra percepción de ti, distinta siempre de la que tuvo al principio, ¿no? Espero que para bien. Sobre todo que no conocía, y las circunstancias te van haciendo a veces revelar, inclusive ciertos detallitos de tu personal que ni tú mismo conocías, mucho menos la gente que te acompaña alrededor, ¿no? ¿Cómo han sido estos meses, este tiempo como secretario general de gobierno? Quiero ver también los logros y tener también un sentido crítico en qué pudiéramos hacer en conjunto para que Baja California esté mejor, que a todos nos conviene. Entonces, ¿cuáles serían los principales logros? Mira, yo creo que el gobierno de Marina, más allá de toda la burbuja mediática que circula siempre en un gobierno, tiene resultados muy medibles, muy tangibles, incluso muy comparables con respecto a otros gobiernos, independientemente del color del gobierno anterior. Y yo creo que se debe principalmente a que ella tenía una muy clara visión de las cosas que quería lograr. Sabía que no había muchos recursos, recibe unas finanzas muy lastimadas, un gobierno pues, con una margen de maniobra financiero estrechísimo, y entonces elige cuáles serían los ejes principales de su gobierno, y ahí están. Y la otra virtud que tiene Marina es su constancia. O sea, todos tenemos defectos y errores como seres humanos, pero las virtudes de Marina están muy claras. ¿Cuáles han sido ahí sus luces principales? Primero,
sanear las finanzas, ¿no? O sea, pasamos de unas finanzas descalificadas desde el punto de vista crediticio a obtener este año la calificación AAA de la capacidad de endeudamiento que tiene el Estado, precisamente por el manejo sano que la gobernadora ha insistió desde el primer día de su mandato, ¿no? Sí. Y la vigilancia de ese tema. Con esa calidad, digamos, o esa cualidad financiera, le permite hacer algunas cosas. ¿A qué cosas le apostó? Pues su principal apuesta fue tratar de revertir los rezagos. ¿Y dónde teníamos rezagos? Bueno, pues en todas partes. Prácticamente en todas partes, ciertamente. Sí. Entonces tuvo que escoger en dónde apuntar, ¿no? Sí. Y nos apuntó a la infraestructura, porque ella siempre pensó que evidentemente teníamos ya serios problemas de movilidad que seguimos enfrentando, y apostó, digamos, a todas las obras que el primer trienio generó, los bulevares, los puentes, tanto en Tijuana, Mexicali, en Ensenada, sí. Caminos incluso vecinales en el Valle de Mexicali, en San Quintín, etcétera, a tratar de digamos, empujar la construcción de infraestructura, que también es un motor de la economía local, sí. En el que participan muchas empresas locales. El otro tema, evidentemente, por la línea de los gobiernos de Morena, es apostar al bienestar de la comunidad, y se puso la meta. Me acuerdo que además fue un debate que la gobernadora encabezó cuando estábamos en campaña, sí. A la hora de medir los niveles de pobreza en el Estado, a dónde teníamos que apuntar para poder medir y que fuera medible, lograr lo que ahora lo que ahora anunció, sí. ¿no? Que la reducción de la pobreza extrema, y la presidenta reconoció. Entonces, ese es sin lugar a dudas un método de perseverancia de Marina. O sea, desde que me acuerdo que entré en la campaña, con ese tema, ¿no? Hasta que logramos crear una metodología, incluso se diseñó para ese efecto, porque luego me tocó como coordinador de gabinete hacer el plan de gobierno. Se diseñó para ese efecto una metodología que siguió con mucho éxito la Secretaría de Bienestar del Estado, sí. para apuntar los beneficios y los apoyos que la gobernadora generó para estos programas, ¿no? Y ahí está, pues esta es medible, sí. Ni siquiera la medimos nosotros, es una medición del INEGI, es una medición, sí. nacional, y es una medición de la presidencia. Entonces, sí. ese es el otro gran eje, cómo mejoramos las cuestiones de bienestar, y ahí están un montón de programas, desde Pancita Llena para llevar alimento a las escuelas de educación básica, turnos, que, ¿no? Lo hizo en ambos turnos, que lo hizo además en todo el sistema educativo público, que no estaba así cuando nosotros, sí. recibimos, y que evidentemente pues, ha mantenido una constante todos los días de servir miles de desayunos calientes, sí. a la comunidad. Sí. Su gran programa Violeta, que incluye obviamente la tarjeta Violeta para madres solteras, que incluye evidentemente todo lo que es protección y justicia para las mujeres, la creación del CEJUM, la ampliación de su infraestructura, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Policía Violeta en los municipios, el transporte Violeta, ¿no? Que fue una cosa maravillosa, ¿no? Uh-huh. Para muchas mujeres en colonias pues con problemas, ¿no? Sí. De atención, tanto del transporte como del trato a estas mujeres y sus hijos. Sí. Entonces, todo eso pues genera, digamos, más obviamente los apoyos a las personas con discapacidad, obviamente todo lo que tiene que ver a los apoyos para el beneficio de niñas, niños y adolescentes, uh-huh. en los programas alternos del DIF, en los programas de educación. Entonces, todo eso generó, digamos, este entramado de bienestar que tuvo un impacto en la medición de la pobreza. Entonces, sí. ese es otro eje que para ella es importante, que además le pone mucha atención. Y un tercer eje es cómo mantienes el equilibrio de una política social, ¿no? Muy de izquierda, sí. y el estímulo a la inversión privada. Creo que son los retos que enfrentamos ya para el futuro, okay. porque entre las cosas que hicieron quiebre en el mundo, hizo quiebre también el sistema económico. O sea, evidentemente el sistema económico como lo conocemos, como le quieras nombrar, si es capitalista, si es neoliberal, como sea, el sistema económico en el mundo no resolvió o no ha resuelto el tema de la pobreza. Y hay cada sí. vez más pobres. Entonces, ¿cómo logras transformar una política de inversión privada
en una política social. Bueno, vino obviamente el aumento en los salarios, la reducción de algunos impuestos federales por parte del presidente de la República y un programa de estímulos a proyectos de emprendedurismo que pudieran tener vocaciones sociales y que pudieran mejorar la situación de bienestar de los trabajadores. Afortunadamente en Baja California, mucho de la industria ya hacía esas prácticas. De hecho, cuando nos notifican del incremento del salario mínimo, ya muchas empresas por la dinámica social lo ¿verdad? Pagaban. Entonces, por eso digo, de alguna manera Baja California es muy resiliente y tiene esta capacidad de adelantarse. Y ya andábamos más avanzados que otros estados de la República. Sí. Uno, por la ventaja de la cercanía, ¿no? Con la frontera, con el país más poderoso del mundo. Pero también que la gente tenemos que hacerle ver, o cómo hacerle ver más bien, desde la óptica de Alfredo Álvarez, es... En política los resultados no se van de la noche a la mañana. Así es. Y llega un momento en que un trienio y un sexenio se vuelven muy pocos para tantas obras. Y al final de cuentas, la contaminación que se ejerce por la oposición, por intereses adversos, por proveedores que no quedaron a gusto, por lo que sea, el resultado de un gobierno se va a medir al final. Así es. ¿Y de qué sirvió entonces toda esta polarización en el inter de? Pues es la dinámica política, la circunstancia, sí, como muy bien lo dices, hay una polarización. Sí. Incluso yo en las redes veo a veces mucho odio, mucho coraje, hate, ¿no? Mucho hate. Y es parte un poco de la polarización de los cambios. Mira, yo creo que hay una especie de preocupación social porque realmente estamos enfrentando muchísimos cambios muy rápido. Y no estamos tan acostumbrados, aunque hemos venido sufriéndolos, la aceleración de los últimos 20 años en una serie de procesos del día a día, la irrupción de la tecnología en nuestras casas, con nuestros hijos, ¿no? La posibilidad de tener información aquí en la mano al instante, pues obviamente genera una serie de reacciones. Y luego, si ves que también se modifica el escenario político, económico, mediático, etcétera, percibes que hay muchos cambios. ¿Qué está pasando? Y quieres ser parte también de esos cambios, pero todavía no sabes cómo, ¿no? Sí. Siempre cuando uno analiza las transiciones, algunas tardan siglos, ¿no? Por ejemplo, de la época medieval al Renacimiento nos tomó 5 siglos, ¿no? Sí. O sea, aquí no se está hablando de la transición de un gobierno a otro, sino de tendencias ideológicas, de formas de hacer gobierno, de niveles bueno, las ideologías entraron en crisis, ¿no? También, sí, ¿no? Yo crecí, por ejemplo, en las ideologías, crecimos debatiendo a los filósofos, a Marx, a toda la izquierda. ¿Con quién te identificabas, ¿no?, de los filósofos? Híjole, pues con varios, pero siempre Sócrates. O haciendo comparativos, ¿no? De la importancia que cada filósofo le ponía el centro. Así es. Que era importante para cada persona. Así es, ¿no? O sea, obviamente ahí hay, los filósofos son pensadores de tiempo completo, ¿no? 100%. Y entonces eso te permite generar reflexiones sobre la vida, ¿no? Me parece incluso que la filosofía haría un gran trabajo ahorita en este momento transicional de la sociedad, ¿no? Sí. Pero bueno, ese ambiente pues genera también muchas reacciones de cómo reordenamos otra vez, o cómo generamos, por decirlo de alguna manera, un nuevo orden que nos traiga algunos niveles de estabilidad. Y es complejo porque, bueno, vemos que pasan cosas en países avanzados que no, que antes pensábamos que no podrían ocurrir, o en países menos avanzados que el nuestro, ¿no? Que vemos una serie de convulsiones sociales, ¿no? Sí. El nuestro está viviendo también transformaciones que antes eran impensadas. Entonces, ¿qué sucede en las transiciones? Bueno, hay un momento, hay un pasillo que tiene claroscuros, más oscuros que claros, y que tenemos que construirle sobre todo que hay incertidumbre, claros, ¿no? A nadie nos gusta, como dijo el secretario, a nadie nos gusta no saber. Caminar con la luz apagada, vamos a ir, aunque ¿no? tengamos habilidades. Sí, la verdad es que está dudoso,
pero sobre todo que México ha demostrado salir avante, ser resiliente, tanto como sociedad como país, con sus recursos, ¿no? Y Baja California, vuelvo a lo mismo, es tan... ¿cómo le podemos llamar? Aparte de la tierra de las oportunidades, es el tan pragmatismo resiliente. nuestro que nos saca a flote, Sí. ¿no? O sea, la capacidad de adelantarte, de ver el cambio, de Sí. buscarle por dónde, ¿no? Los desafíos más importantes que te han hecho crecer en esta etapa de secretario de gobierno, ¿cuáles han sido en Baja California? Evidentemente un cambio en las políticas públicas respecto a cómo enfrentar el tema social, ¿no? Es interesante. Los gobiernos de Morena privilegian mucho, digamos, la movilización social. Morena nace de manifestaciones, de bloqueos, ¿no? Sí. Entonces, esa es una cultura una nueva forma en que la sociedad exige. Y lo hemos dicho mucho con la gobernadora incluso lo sostiene con mucha claridad, que independientemente de los movimientos políticos, sí, el 99% de los movimientos sociales tienen causa. Independientemente si los agarra un partido para abusarlos, si los agarra un líder para otra intención, sí. En el fondo evidentemente hay una causa, un problema de abasto de agua, un problema de seguridad, un problema de iluminación, un problema de vivienda, de tenencia de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, aprender a construir nuevas formas de diálogo, ese ha sido, digamos, el principal reto de la administración, porque además ahora los diálogos tienen que ser, son diálogos para convencer y para trabajar juntos, no para vencer a toda costa, ¿no? No puedes engañar a la gente, ¿no? Pero aparte no hay oposición. Entonces pero esa puedes ventaja generar, tienen, ¿no? No hay una oposición como la conocíamos. Otra vez, ese es un cambio. Porque qué bueno que has hablado de ese tema. Entonces ahora, no hay una oposición como tú la conocías, orgánica, institucionalizada en un partido, a lo mejor en un sindicato, aunque bueno, con algunas excepciones. Ahora tenemos oposiciones. Por eso te decía hace rato, independientemente de la causa política o el movimiento político que encabeza una causa social, hay una necesidad que sí tiene que atender. Y el Estado evidentemente, pasamos de un estado de bienestar de los años 60, 70 que se construye, pues a un estado con carencias, ¿no? Con recursos limitados, con una participación a veces compleja en términos de la vida social, abatiendo rezagos históricos que a veces te sobrepasan, y entonces el balance siempre es difícil desde el punto de vista social. Entonces, ¿qué tienes que construir? Tienes que construir nuevas formas de diálogo. No puedes, para empezar, partir de la base de que vas a engañar a la gente, ¿no? O para ganar tiempo. Entonces tienes que hablar a veces de cosas que a los ciudadanos nos gusta escuchar, ¿no? Que no se puede algo y por qué no se puede, pero que sí se puede. Y cómo construimos la otra posibilidad. Y esa es una ruta siempre compleja, ponerse de acuerdo es difícil, culturalmente, incluso el lenguaje, entendemos cosas distintas a veces, ¿no? Si en una casa pudiera llegar a ser difícil ponerse de acuerdo, esposo y esposa, ¿no? O con los hijos, ¿no? O con los hijos, adolescentes, ¿no? No, o con una familia, ya cuando incluyen hermanos, papás, sobrinos y todo, con una sociedad tan multicultural como es la de Baja California, no quiero ni siquiera ni pensar. Y multiétnica, ¿eh? Y multiétnica, ¿no? Entonces, sí es un reto. Yo creo que ese es el aprendizaje más, que atesoro yo más. Todos los días, además, aprendo cosas nuevas, aprendo muchas cosas nuevas de la gente. Y al final, uno quisiera resolver de inmediato, ¿no? Pero no siempre tienes el recurso, no siempre tienes la disposición. Y evidentemente los actores sociales también juegan un rol, y los políticos muy importantes, con intereses distintos, ¿no? Porque al final lo que cuesta uno entender es que lo que administras también de alguna manera son intereses. O sea, más allá de la pasión que evidentemente genera la política o la necesidad de un servicio público, por ejemplo, hay también intereses y es parte del juego que tienes que entender y que hace muy compleja a veces la solución de un problema en el tiempo y en los recursos, ¿no? Y sobre todo que cualquier cambio ya vimos que para la sociedad pues sí sacude
sí ponen incertidumbre, si cuando nos van a arreglar una calle, siendo que sabemos que nos las van a arreglar, a veces no estamos dispuestos a pasar el sacrificio de que tapen un carril. Sí, o que te quiten El los carros del frente de tu gobierno, no sé casa. qué. Entonces, la verdad es que también como sociedad tuviéramos que tener tanto esa tolerancia como esa paciencia de saber, lo están haciendo bien. Hoy sí están haciendo obras. Y estamos hablando también del diálogo y revisando las redes sociales de Alfredo Álvarez Cárdenas, porque no creas que no hice mi tarea. Te hemos visto muy cerca de la comunidad, algo que no había pasado con algún otro secretario general de gobierno que estaba nada más en su escritorio, que también es importante. Pero esa sensibilidad que seguramente tienes por toda la carrera y se te ha despertado, ¿no? Con estos recorridos en la colonia, ¿qué aprendizaje te ha dejado? Pues mira, es muy importante. Siempre lo he tratado de hacer en las funciones que he tenido. En el gobierno del Estado, desde mi posición de coordinador de gabinete, no era posible hacer eso. Sí. Mi trabajo era totalmente al interior del gabinete, sí. Buscando más bien gestionar cuestiones administrativas o sociales, pero desde la óptica de los propios titulares del área. Ajá. Pero aquí la dinámica es distinta. O sea, aquí sí. Es importante caminar, obviamente es una indicación de la gobernadora de salir mucho al territorio, sí. De estar con la gente, de no hacer, digamos, el trabajo a través de otro funcionario, sino que vayamos directo a los temas. Ahí hay una indicación muy clara de ella. Ella es un ejemplo, es una gobernadora que está mucho en el territorio, en la calle. Y lo que tratamos de hacer ahí es atender los problemas en el momento que se presentan y participar de la información que te genera la propia demanda social. Si no conoces la demanda social y sus características, difícilmente puedes acercar el mejor resultado posible, ¿no? O te ayuda, sí. O es un componente que te ayuda y contribuye a ello, ¿no? Pero, ¿y cuál es, por ejemplo, alguna anécdota que te ha dicho la gente en cuanto a sus necesidades, las más apremiantes, y lo que piensan, ¿no? de Alfredo Álvarez? Pues mira, ha habido de todo, ¿eh? ¿Sí? Ha habido desde recordatorios familiares. De los antecesores. Hasta, obviamente, reconocimiento de temas que se resuelven con el apoyo, obviamente, de la gobernadora. Y yo creo que es parte de la dinámica social de la que uno se tiene que adaptar y entender y tal. O sea, hay gente molesta porque hay problemas que no se alcanzan a resolver con la velocidad que la gente los necesita. Y hay gente también muy agradecida que reconoce cuando el gobierno hace su tarea con la oportunidad que lo requiere esa necesidad, ¿no? Entonces, no te puedo decir que todo es miel sobre hojuelas. Miel sobre hojuelas. La mayor parte de las cosas sí. Hay problemas muy complejos, hay problemas que tienen retrasos de 30, 40, 60 años. Sí. Y requieren evidentemente tratamientos distintos en el tiempo. Y hay otros que pueden resolverse coyunturalmente juntando, digamos, a distintos actores, ¿no? Distintas autoridades, el sector privado incluso participa en algunos temas resolviendo cuestiones sociales. Y entonces ahí es donde pues la experiencia, que no significa necesariamente inteligencia, te ayuda a acercar actores a resolver problemas. Sí, la verdad que difícil. Es que no puedo ni siquiera imaginar. Con esta experiencia de escritorio, de territorio, de estar en el Poder Judicial, de estar en la Profeco. ¿Puedo estar aquí, llamadita? Sí, claro. No, adelante. No es propio. No, es que aquí no se corta, no se edita. El secretario, el señor es el secretario general de gobierno. Adelante. Si no, lo tomo después. No, adelante. Adelante. Sí, bueno. Bueno, mientras yo estoy diciendo esto, es parte del trabajo arduo que parece mentira, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener un momento de paz y encontrar un balance? Ahorita seguimos con lo que estábamos, pero ¿cómo puedes encontrar un balance? Estar con una plenitud, con una armonía para tomar las mejores decisiones
si en momentos tan sencillos como este, lo acabamos de ver, te llega un tema, te llega otro y todo hay que resolver y sobre todo con buena cara, sonriendo, sino de otra forma llueven críticas. Bueno, primero, gracias por dejarme tomar la llamada, Sí. el propio, pero Sí. una urgencia. Segundo, decirte que no es fácil. El balance, que al final de cuentas era una aspiración Sí. de la filosofía griega, que era el Sí. equilibrio. Sí. Y que la tuviéramos que tener todos, ¿no? Es retador para todos, Sí. porque cada quien cargamos bagajes distintos, ¿no? Problemas distintos. Sí. No siempre la logras, es más, de hecho, no siempre estás ahí, pero la buscas, ¿no? En la Sí. búsqueda es donde está tu oportunidad de acercarte a ese equilibrio que tú mencionas, ¿no? Obviamente es retador, obviamente necesitas mucha comprensión de tu familia para hacerlo, de tus hijas, de tus hijos, de tu esposa. Necesitas evidente también mucha comprensión de tu equipo, ¿no? Tener el otro tema que es importante decir es que uno es su equipo. Si yo no tuviera un buen equipo de colaboradoras, que son, por cierto, mujeres, quien te acompaña también, sí, ¿no? O sea, realmente tengo colaboradores estupendos, que realmente son muy profesionales. Si no tuviéramos, digamos, ese soporte, no te permitiría hacer muchas cosas o no las harías de la manera que las crees que las haces bien, ¿no? Sí. Entonces, sí es como armonizar una serie de componentes. Obviamente sí. Tu familia es un factor, sí. Tu vida privada es otro, que no tienes que entender cuando tienes una responsabilidad, así que por lo menos mientras dure, sí. Idealmente los 6 años, ¿no? Sí. Según el mandato, pues tienes evidentemente que cambiar tu perspectiva del balance de la vida. Y es, ¿no?, un compromiso también de la esposa, de los hijos, sí, de quienes involuntariamente te acompañan en el barco, pero por otro lado les da gusto y aplauden, ¿no? Porque estoy segura que esas niñas de 11 años que por lo menos tienen, los más grandes también, pero qué bonito ha de ser después de un día de trabajo agotador, sí. En donde, ¿no?, la energía ya está toda consumida, en donde a lo mejor lo que quieres es llegar y que nadie te moleste, que luego se suban con esa energía que se me está enchinando la piel. Las Twinkies, como les decimos a mis hijas, sí. Son pues un bálsamo, ¿no? O sea, sí. Realmente es llegar ahí a la casa y hacen fiesta, entonces pues, ya te retribuyen un poco la vida. No, realmente esa parte sí es un componente importante, ¿no?, en la vida de las personas. No, muchísimo, o sea, te despierta, sí. Por lo menos te distrae un poquito, sí, para volver a tener energías para el siguiente día, ¿no? Hablábamos del diálogo de la gente, no perder esa sensibilidad. Yo sé que tienes ya un proyecto bien trazado y 100% estás con el compromiso con todo el Estado, pero ¿qué sientes? Que poco a poco de repente vas apareciendo en encuestas y no sabes si es o gracias a la gente o a gracias o a consecuencia de un trabajo político que ya quiere que la representes y sobre todo que estamos como faltando 2 años para el próximo proceso electoral. Siempre se adelanta. Pero la primera vez que apareciste en encuestas, no sé siquiera si no es el momento para decirlo, y esperemos que nos dé una exclusiva, pero ¿qué fue lo primero? ¿Te asustaste? Me sorprendió un poco, pero entendí que era la lógica de ser el segundo en el gobierno, ¿no? O sea, mi posición me puede poner en esa posibilidad y también en esa visibilidad, digamos, ¿no? Y competencia. Y competencia de alguna manera, ¿no? Entonces entiendo que tiene esa dinámica, ¿no? Sí. Que está empujada por la circunstancia en la que estoy. Yo creo que ahí pues lo único que me resta a mí es seguir haciendo mi trabajo y es importante decirte pues que yo no tengo margen de maniobra para hacer ningún tipo de campaña. Pues, ¿a qué horas? ¿Cómo crees? No, y por un respeto a la gobernadora, que fue la que me invitó a trabajar con ella, y a mi responsabilidad, que es delicada, ¿no?
siempre o sea, participo, trabajo, dialogo con actores políticos del Estado, entonces siempre tengo que ser muy respetuoso y cuidadoso de esa parte, de esos tiempos, ¿no? Obviamente, pues, yo he sido funcionario público toda mi vida. Sí. Servidor público, pues, yo aspiro a morirme haciendo servicio público prácticamente donde sea, no a toda cosa, pero sí, tengo, evidentemente, pues, creo que puedo tener todavía responsabilidades para el Estado o incluso fuera del Estado del país, ¿no? Como lo he hecho antes. O sea, pero también qué puedes hacer si cumples varios requisitos que exige a lo mejor el perfil para alguien que lleve la batuta del Estado, ¿no? Por todos los retos que conlleva. Pues ese es un elemento que depende de muchos factores que no dependen de mí necesariamente y que tendrían, digamos, que alinearse, ¿no? Las estrellas para que eso suceda. Y yo lo que ahorita me enfoco es muchísimo en mi trabajo, evidentemente en esta parte que tú mencionabas de este trabajo social, porque es la naturaleza de mi función. Sí. Y ahorita, como también tú mencionabas acertadamente, pues es muy temprano, ¿no? Para andar, ¿Y qué les dices a los que sí se adelantan como secretario de gobierno y también como persona, como ciudadano? ¿Te olvidas un poquito de tu punto de vista de ciudadano ahorita o siempre es el del secretario de gobierno? Pues es que no es fácil separarlos, ¿no? Obviamente el secretario de gobierno tiene formas que tiene que respetar, ¿no? Entonces háblame como Alfredo Álvarez. ¿Qué les dices? Yo lo que te diría como Alfredo Álvarez es que la política no es de tiempos, no es como un torrente, ¿no? La política de hoy es de coyuntura. Mira, la política al final del camino es el sustituto del conflicto. Es el sustituto de la guerra, de hecho, de origen, ¿no? Sí. Y la política hace que hay actores que tengan intereses opuestos naturalmente al tuyo o pretendan conquistas distintas a las tuyas o a las de cualquier otro político. Entonces, es muy difícil, evidentemente estábamos acostumbrados, que eso también ya cambió, a un partido como el PRI en su momento, incluso como el PAN después, que señalaba tiempos de participación política, ¿no? Pero había respeto en esos tiempos. Había disciplina, porque si no te disciplinabas, pues te iba como en feria, ¿no? Sí. Pero ahora hay otros tiempos, y eso también tenemos que aprender a leerlo. Y el propio presidente en su momento adelantó el proceso o favoreció con el concepto de las corcholatas que se adelantaron. Entonces, no puedo, o como Alfredo Álvarez, no puedo opinar que es algo equivocado. Sí. Puedo entender la lógica. Creo que al final de cuentas la otra cosa de la política, como diría el poeta, es entender la virtud del tiempo, ¿no? Sí. Y hay que entender también que hasta para adelantarte tiene que haber tiempos. Hasta ¿no? Para adelantarte hay que tener tiempos. Y a veces si te adelantas de más, no es bueno. Como si te atrasas, ¿no? Entonces, te quedaste muy atrás. Es difícil el balance, ¿no? Como secretario de gobierno, yo lo que te diría que para nosotros son actores políticos, entendemos que atrás de sus propuestas también hay interés político, y nos toca, como secretario de gobierno, también tener interacción con esos y otros actores, ¿no? Entonces, la verdad es que, te repito, las reglas del juego han cambiado, es difícil, eso ya el tiempo no te lo impone un partido. Sí. Te lo va a imponer las circunstancias, ¿no? Y bueno, pues Pero hay veces hay circunstancias que son empujadas por actores políticos, por protagonistas y te forzan, ¿no? A subirte a un barco que probablemente no te quieres subir. Pero estás en la jugada, no hay de otra. ¿Cuáles son las principales fortalezas de Alfredo Álvarez? ¿Cuáles creen? Conforme vamos creciendo, estarás de acuerdo conmigo que cada quien nos vamos conociendo un poco más. Vamos teniendo oportunidades, experiencias, las cosas que nos enojaban antes, ya ahora ya ni siquiera nos desesperan. Vas teniendo más temple, más autoconocimiento, entonces saber también cuáles son las fortalezas de cada uno y es parte del trabajo que tenemos que hacer de manera interna, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? Mira, siempre me cuesta mucho trabajo hablar de mí en ese sentido, porque de una mamá, tengo una madre, afortunadamente todavía vive, que es muy crítica.
Sí. Entonces decía que alabanza en boca propia es vituperio, ¿no? Sí. Entonces siempre que voy a decir algo de mí, me acuerdo de mi mamá. Sí. Entonces con su licencia, te Sí. diría que las cuestiones que creo que me definen de alguna manera, pues ahora, a estas alturas de mi vida, es evidentemente pues la experiencia. Yo me he dedicado toda mi vida, desde pequeño, digo, desde los 15 años, pues que empecé de encuestador, y obviamente el ejemplo de mi padre pues, fue muy formativo en ese sentido, al servicio público. Toda mi vida he estado ahí. Tuve un lapso de 3 años que me fui al emprendedurismo, como bien dices tú, y sin embargo seguía haciendo actividades políticas. Entonces, ese es un componente que ayuda, ¿no? Que me ayuda mucho a enfrentar retos nuevos en sociedades nuevas y complejas. Ese ha sido un elemento importante, ¿no? El segundo componente que tiene que estar relacionado también con mi experiencia, pues es mi formación. O sea, yo sí he procurado en todo tiempo formarme en función de los trabajos públicos que he tenido, ¿no? Sí. Tengo estudios en prácticamente todo lo que hice, ¿no? Estudié cuestiones del Poder Judicial, de gobierno y administración pública, mucha formación en ese sentido, que eso no siempre te garantiza. Por eso es importante la experiencia, porque es, como dicen los que saben, la escuela de la vida. Sí. Y creo que ese es el otro tema que creo que puede ser, que puede ayudarme en estos pasajes, digamos, sociales que enfrentamos, es la capacidad y la disposición que siempre tengo a escuchar. Que he aprendido. Uy, qué importante, por he el aprendido, amor de Dios, un aplauso a este personaje. A veces no comprendo, no garantiza. Pero los escucho. No garantiza comprender, porque, no porque les es complejo, garantiza, ¿no? Que se hagan los resultados que la gente quiere cuando lo escuchas. Y lo otro es dialogar y hacer ver las posibilidades de lo que se plantea, que las posibilidades sean positivas o no de lo que se plantea y cómo resolverlo. Porque la otra parte del tema es esta figura que tienen los estudiosos norteamericanos, de decir, eres o no un resolvedor de problemas, un problem resolve, ¿no? Sí. O sea, pues es tu capacidad que creo que me acerco a buscar la solución, ¿no? O sea, el no siempre es complicado, enfrentar la consecuencia del no se puede, ¿no? Entonces siempre hay que pensar, bueno, cómo si podríamos, ¿no? Sin violentar la ley, entonces es parte de la coyuntura de moda. Yo creo que los nuevos tiempos nos obligan a todos a pensar paradigmas distintos de solución, ¿no? O sea, pensar, como dicen otra vez los gringos, kick out of the box, ¿no? Fuera de la caja. Sí. ¿Cómo piensas fuera de tu entorno y resuelves además, porque no tienes tantos recursos como quisieras tener para resolver, ¿no? Sí. Entonces, creo que esos pueden ser algunos componentes, algunas herramientas que tiene Alfredo Álvarez, digamos, como funcionario, ¿no? Yo sé otras 3. ¿Quieres escucharlas? Pues a ver. La lealtad. Bueno, sí. Que en este ambiente es de suma importancia y sobre todo... no más importante para el equipo, ¿no? Sino lealtad con tus valores. Eso creo que lo percibí desde que asume Alfredo Álvarez la coordinación de gabinete. 2, el amor a su familia y el compromiso también con la gente. Y 3, la gratitud. Hay un semblante, hay un video que vayan a ver las redes sociales de Alfredo Álvarez Cárdenas. Está como secretario general de gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, nada más. Y entonces, cuando hay una reacción de una señora, que hay un abrazo genuino, Alfredo Álvarez responde con un toque de hombro súper generoso, como gracias. Hay una gran empatía y conexión. Y otra vez se me enchina la piel porque yo sí dejo aflorar las emociones. Y parte de esa gratitud que sí veo en Alfredo Álvarez, yo sí quisiera darle tiempo y darle reconocimiento a esas personas que han estado con Alfredo Álvarez a pesar de tantos problemas, a pesar de las adversidades como es tu mamá,
como es tu familia, tu esposa, tus hijas, tus hijos. ¿Qué mensaje pudieras decir, si quieres decirlo directamente a la cámara? Trabajas al final de cuentas también para ellos, ¿no? Claro. Pues siempre dar gracias, quiero uno buscar muchas palabras, ¿no? Sí. Yo creo que hay que dar gracias también en los hechos, ¿no? En resolver los temas también de tu familia, ¿no? Tienes que ser resolutivo también con tu familia. En ese sentido. Yo, obviamente, agradecido con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, que además somos 5, bueno, ya murió 4. Sí. Y obviamente, pues mi esposa, que me ha acompañado en las duras y en las no tan maduras. Sí. Y bueno, pues mis hijos, que son un gozo permanente, ¿no? Entonces, pues, claro que estoy agradecidísimo con todos ellos y con mis amigos, con mis maestros, que todavía sigo viendo, afortunadamente. Me sigo reuniendo con ellos. En fin, ahí soy muy afortunado de tener esta red de cariño y de apoyo, ¿no? Sí, muchas gracias. No, y bueno, pues gracias. Alfredo Álvarez ya mencionó las gracias a las personas que han estado con él en las buenas y en las malas, y yo a Alfredo Álvarez también le doy las gracias por ser tan generoso de tiempo. No, al contrario. A pesar de todas las responsabilidades. No, muchísimas gracias también a ustedes, porque estuvieron atentos y estoy segura que les va a encantar. Ya conocieron un poquito más de la historia detrás del personaje de Alfredo Álvarez Cárdenas. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, Diana, por invitarme.